Buenas tardes, bienvenidos a la clase de tiroides. Acá dentro de lo que es el módulo endocrino es muy importante comprender el funcionamiento de esta glándula por varios motivos. Principalmente porque en lo que es las ciencias médicas, primero, son unas de las patologías más frecuentes cuando esta glándula no está funcionando de manera adecuada. En segunda instancia, por lo general son muy fáciles de diagnosticar. La clínica de las personas que tienen problemas de la glándula tiroides son muy fáciles de reconocer. Y en tercer lugar, la resolución de estos cuadros suele ser dentro de todo sencillo de entender. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, para entender lo que son las hormonas tiroides hay que entender de dónde vienen. La glándula tiroides está en el cuello, compuesto por dos lóbulos que están unidos por un istmo, ¿sí? Y están en relación a las glándulas paratiroides, que son 4. Ahora bien, ¿qué hormonas produce la glándula tiroides? Produce T3, T4 y también otra que es la calcitonina, pero hoy no vamos a hablar de calcitonina, la vamos a dejar para la clase de fosfocalcio. Vamos a concentrarnos en lo que es T3 y T4. Y para eso vamos a entender cómo se regula la producción de estas hormonas. Acá lo que estamos viendo es el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Como siempre, lo que tenemos que analizar en el eje es que, como en casi todas las situaciones de endocrino, el hipotálamo y la hipófisis son los que mandan, ¿sí? Y una tercera glándula responde. En este caso, el eje inicia con el hipotálamo, el cual produce una hormona llamada TRH, que quiere decir hormona liberadora de tirotropina. Entonces, recuerden, R de releasing, en inglés liberadora. Entonces, el hipotálamo produce TRH y esta tiene un efecto estimulante sobre la hipófisis. El mensaje que demanda a la hipófisis hace que la hipófisis responda produciendo su propia hormona, que es la TSH, o también conocida como hormona estimulante de la tiroides, también conocida como tirotropina. Entonces, la tirotropina, producida en la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, va a viajar por sangre para llegar, entre otros sitios, a la glándula tiroides. Y de esta manera también la estimula. Entonces, a partir de la tirotropina, la tiroides se ve estimulada para producir las hormonas T3 y T4, que ya veremos que tienen de diferente una de la otra. Ahora, como todo eje, hay un feedback. ¿Qué era el feedback? Era esta capacidad de las hormonas finales para inhibir a los puntos superiores de este eje. Entonces, la T3 y la T4 ejercen una acción inhibitoria sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Cuál es la consecuencia? Disminuyen los niveles de TSH y de TRH. ¿Para qué? Simple, para que no haya una estimulación perpetua. Porque de esa manera habría un nivel descontrolado de T3 y T4. ¿Cómo controlo yo los niveles de T3 y de T4? Fácil, haciendo que estas mismas disminuyan la producción de sus hormonas estimulantes. De esta manera los niveles se mantienen en concentraciones adecuadas para el buen funcionamiento del organismo. Entonces, ya vamos a nombrar primera función de la TSH, estimular producción de T3 y T4. Una vez entendido el eje, vamos a ver la síntesis de estas hormonas. Para poder sintetizar las hormonas T3 y T4, vamos a necesitar una estructura de la glándula tiroidea que es el folículo. Los folículos son estructuras esféricas, ¿sí? Con unas células cúbicas, y en su interior no hay células. Hay un material líquido llamado coloide. O sea, ustedes pueden interpretar a lo que es la tiroides como, o mejor dicho, a los folículos de la tiroides como unas pelotitas rellenas de líquido. Ahora bien, ¿quién tiene que ingresar a estos folículos para poder funcionar bien? Yodo. El yodo es importantísimo acá. ¿Qué es el yodo? Es un elemento, un mineral, el cual se encuentra en la naturaleza, ¿dónde? Particularmente en lo que es alimentos marinos. Hablamos de pescado, hablamos de mariscos, hablamos de algas, pero siempre hablando de agua marina. No incluye, por ejemplo, pescado de río. Entonces, siempre necesito yodo para producir hormonas tiroides, ¿sí? Tengo que cumplir con una cantidad diaria de yodo para que la tiroides funcione de forma adecuada.
Y eso nos abre una pregunta, que es, ¿qué hacemos con las personas que viven muy lejos de la costa y por lo tanto no comen alimentos de mar muy frecuentemente? ¿Habría un problema? Porque no tendrían fuente de yodo. Bueno, les cuento. Lo que se hace es, por ejemplo, como una medida de salud pública, meterle yodo a la sal por disposición legal. Entonces, a ponerle un poco de yodo a la sal, que es cloruro de sodio, lo que hacemos es garantizar que la población tenga unos niveles de yodo en su dieta. Así como en la sal, hay un montón de alimentos fortalecidos con yodo en la dieta. Pueden después revisar los paquetes de las comidas a ver si lo encuentran. Entonces, una vez que tenemos cantidades suficientes de yodo en el organismo, lo comemos, se absorbe y al absorberse va por sangre hasta la glándula tiroides. Entonces, el yodo llega a la glándula como un anión, como yoduro. Este yoduro tiene que atravesar primero la membrana basal de la célula del folículo. ¿Cómo atraviesa? Lo hace por medio de un transportador llamado NIS. El transportador NIS entonces está en la membrana basolateral de la célula folicular y hace un cotransporte. Si recuerdan, un cotransporte es yo muevo una cosa y muevo otra en el mismo sentido. En este caso, este cotransporte NIS lo que hace es ingresar yodo a la célula y también ingresa sodio. Si recuerdan, la bomba de sodio-potasio TPasa hacía que hubiese más sodio afuera de la célula que adentro. Entonces, el sodio tiene un gradiente que hace que tienda a entrar. El sodio entra a favor del gradiente y gracias a eso disipa una energía para que el yodo ingrese en contra del gradiente. Entonces, una vez que el yodo entró, tiene que llegar a la membrana apical y hay que cruzarla. ¿Cómo va de la membrana apical al coloide? Por una proteína llamada pendrina. Entonces, repasando, NIS permite el pasaje a través de la membrana vasolateral y pendrina a través de la membrana apical. Una vez que llega a la membrana apical y por lo tanto el yodo entra en contacto con el coloide, entra en juego una enzima muy importante acá, que es la TPO, o mejor conocida como tiroperoxidasa. ¿Qué es? Es una enzima que va a realizar 3 pasos distintos. Ya hablamos de la captación. El siguiente paso es la oxidación. Piensen en el nombre, tiroperoxidasa. Lo que hace es oxidar al yodo. Pasa de ser yodo menos a yodo más, es decir, un catión yoduro. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto permite los siguientes pasos. El yodo ahora oxidado va a volver a ser tomado por la tiroperoxidasa y va a sufrir un proceso que se llama organificación. ¿Qué es eso? En la organificación, el yodo va a ser incorporado a la proteína tiroglobulina. Entonces, repasando, la tiroglobulina es una proteína que producen normalmente las células foliculares y que por lo tanto secretan al coloide. El coloide tiene un montón de tiroglobulina y gracias a la TPO, la organificación hace que se incorpore a ella, el yodo. ¿El yodo a qué parte de la tiroglobulina se une? A un aminoácido en especial que se llama tirosina. Sé que todo suena parecido, pero organicémoslo. Tirosina, un aminoácido que está muy frecuentemente o en gran cantidad dentro de la tiroglobulina. Entonces, cuando un yodo se incorpora a la tirosina, forma un residuo llamado MIT, monoyodotironina. Mono, 1. Si yo uso 2 cationes yoduro, voy a tener, junto con la tirosina, diyodotironina, dependiendo de si use un yodo o 2. ¿Cuál es la importancia de esto? Que sigue el siguiente paso, también catalizado por la TPO. La tiroperoxidasa, después de oxidar, después de organificar, va a hacer un acoplamiento. ¿Acoplar qué? Acoplar estos residuos. Acoplar monoyodotironina y diyodotironina. Junta MIT con DIT. Cuando yo junto MIT con DIT, pensemos, hagámosla fácil, pensémoslo según la cantidad de yodos. MIT, mono, DIT, di, 2. Yo tengo un yodo, 3 yodos en conjunto. Entonces, la hormona resultante se va a llamar T3. La T3 surge de unir monoyodotironina con diyodotironina. En cambio, si yo junto una diyodotironina con otra, 4 yodos. Eso nos va a dar una hormona distinta que es la T4. Entonces, acá solo vimos la diferencia química, no la diferencia en funciones. De esta manera,
Tras la oxidación, organificación y acoplamiento tenemos T3 y T4. Estas hormonas, ya producidas, tienen que irse al torrente sanguíneo. Para eso abandonan el coloide. ¿Cómo? Pinocitosis. Recordemos, dentro de los mecanismos de endocitosis existía la pinocitosis. La pinocitosis es inespecífica. ¿Qué quiere decir? La membrana se invagina y entra, ¿qué cosa? Lo que entre. Entonces, va a entrar todo lo que yo encontrara en el coloide. Entran T3 y T4, pero también entran tiroglobulinas sueltas, entran MIT y DIT sueltos e incluso algunos ioduros. Todo eso entra en forma de vesículas y a partir de ahí ocurre una proteólisis. ¿Por qué? Porque la vesícula va a ser metabolizada por lisosomas. Y si recuerdan, en los lisosomas hay enzimas que lo que hacen es hidrolizar, destruir material. ¿Qué van a hacer? Van a cortar el T3 y la T4 de lo que es la tiroglobulina. Entonces, gracias a esa proteólisis, a la destrucción de esas partes de la tiroglobulina, corto T3, corto T4 y ya pueden ser liberadas a lo que es el torrente sanguíneo para que ejerzan las acciones que vamos a ver a continuación. Ahora bien, entonces, acciones extra de la TSH además de estimular la producción de T3 y T4. ¿Por qué tirotropina? Porque es trófica. ¿Qué quiere decir? No solo estimula la producción de hormonas, sino que estimula el crecimiento de los folículos. Es decir, vuelve a la glándula tiroides capaz de producir mayor cantidad de hormonas. Y además, estimula la expresión del transportador NIS. Y pensemos, si yo tengo más transportador NIS, voy a meter más yodo. Si yo meto más yodo, voy a poder producir más T3 y más T4. Bien, entonces, ahora vamos a ver las acciones.